nuevo programa de la Red de Oficios. Hoy compartiremos la historia de vida de Evaristo Trocero, el último sastre de nuestra ciudad. Me llamo Evaristo Trocero, profesión sastre. Yo comencé en el año 1943 como cadete en la sastrería de Valtorta. Contaba recién con 11 años. ¿Por qué comencé? Porque yo tenía un hermano ahí trabajando y nosotros éramos una familia numerosa y en ese entonces no había posibilidades de estudio, entonces se mandaba a trabajar ya de joven. Hasta primaria fui hasta el cuarto grado. Pero después yo tuve la suerte de casarme con una señora maestra y aprendí mucho más. Hacía todo totalmente a mano, ¿no? Y a medida. Y a medida. Cada persona se le tomaba la medida, se le cortaba y se hacía el traje. ¿Está grabado? Sí. Y así se comenzaba. Y yo trabajé casi 5 años y medio de cadete. El cadete, por supuesto, limpiaba, llevaba los trajes a domicilio, arreglaba las planchas a carbón, que se prendía, yo tenía que ir a las 7:30, para las 8 ya tenía la plancha caliente, para el personal. Éramos en el taller, trabajaban 14 personas. Acá había muchas sastrerías, y vivía mucha gente en la sastrería. Vivían las pantaloneras, las chalequeras, las hojaladoras. Vivía mucha gente, porque se trabajaba en familia. El oficio empezó a morir lentamente cuando apareció el pantalón de jean. Ahí fue la muerte lenta de la sastrería. Después empezó a venir la confección. Entonces no se podía comparar un traje hecho totalmente a mano, con una confección que se hacía en una hora, un saco. Y nosotros para hacer un saco nos iba casi un día y medio. Y entonces eso fue superando despacito el jean, porque antes todo usaban traje. Cuando, por ejemplo, se iniciaban las clases, la escuela de comercio, todos los chicos tenían que tener traje gris. Y era cantidad de traje que se hacía. El empleado, como es, por ejemplo, el correo, del banco, empleados estatales, usaban traje, todo a medida. Los empleados de las casas, las tiendas, y todo traje. En los casamientos, cuando se hacía un casamiento, eran por lo menos 10 o 15 trajes que se hacían. Pasaba lo siguiente, se hacían muchos trajes, por ejemplo, ahí donde, en la esquina de San Martín y Belgrano, donde hay una mueblería, había una confitería, pero confitería. Y no podías entrar sin traje, sin corbata. Ahí no te permitía. No podían entrar al baile sin el traje. Yo tengo una foto de mi suegro en Villa Ángela, cargaba tronco y mi suegro estaba de traje. Era el jefe de estación. Y estaba ahí de traje. En Villa Ángela, un calor tremendo. Y estaba de traje. No le permitía. El sastre, y como muchos empleados, antes no exigían la corbata. Yo siempre estoy así como estoy. Yo estoy de acá estoy entre casa. Y de salir estoy igual. Se iba decayendo la sastrería. Entonces como yo sentía mucho amor por mi máquina, el trabajo, todo. Digo, no puedo estar acá sentado, esperar que venga uno. Entonces me puse la mercería. Yo consultaba con mi suegro y mi suegro dice, pongo una verdulería, algo en el garaje. Y yo, no está de acorde lo que yo hacía. No voy a estar verdulero con mi corbata. Entonces, yo tengo un señor, siempre yo,
tenía un señor en las 5 esquinas que tenía mercería. Y él me vendía los cortes de los campos y yo le hacía los trajes. Porque casi todas las sastrerías tenían vendedores a los que recorrían los campos, las colonias inmensas. A lo mejor tenían 7, 8 hijos y hacían un traje a cada uno. Claro. Sí. Ahí donde venían el trabajo. Y un día ese hombre cerró y me dijo, bueno, y entonces puse ahí, en ese rinconcito, vender botones, y me fue bien, despacito. Fui agrandando, después tenía un mercero en el centro que yo le hacía los trajes, y me dio una recomendación para unos paisanos que él tenía allá en Rosario, que cuando fui allá me dieron un montón de cosas, entonces ahí me agrandé. Pero yo el oficio no lo dejé. ¿Esa maquinita es la única que tuvo? Sí, la única máquina. Esta es una 31K15. Hay muy pocas fabricadas de esta. Tiene 120 años esta máquina. 120 años. Y este tiene este regulador. Por ejemplo, si yo voy a coser una cosa gruesa, le voy aflojando este y el pie sube hacia arriba. ¿Te das cuenta? Ajá. Y entonces va pasando y cosiendo. Lo que nos exigía siempre el patrón que tuve, que mientras trabajaron no habláramos. Y otra cosa, el orden. Era un italiano, el orden. Y en la sastrería, yo te vuelvo a volver a la sastrería. El traje, ¿por qué le dicen traje? No sé. Porque son 3 piezas el traje. Saco, pantalón, chaleco. Y el otro se llama ambo, pantalón y saco. ¿Estamos? Claro. El traje. Se hacían los ojales a mano, pero todo mano en la sastrería. Me dijeron, bueno, te vamos a enseñar a usar el dedal. Entonces le dice, chuparte el dedo. Y bueno, no me gustó. Chuparte el dedo, así se trabaja. Y me estaba tomando el pelo. Me enojé, era chiquito que sabía. Entonces me hicieron poner el dedal ahí. Y entonces yo con eso puedo hacer lo que quiero, que no se cae. En vez si yo lo pongo sin mojarlo, Claro. se cae. Secretos del oficio. Y nos agarraron y nos ponían una tirita acá y nos ataron acá. Y para coser tengo que coser así. Y le explicaba a ella que la movilista cose al revés de nosotros. Empuja con esto, nuestro dedal es este. Sin la puntera. Sin la puntera. Y se cose de costado. Entonces, al coserlo de costado, tomás la aguja, estas no son agujas que usamos. Si yo te enseño la aguja que usamos, dice cómo la agarramos. Nosotros empujamos así y la agarramos. ¿Ves? Era más rápido, la velocidad llevaba. Porque el sastre era muy veloz para coser. Y una puntada atrás de otra que parecía una máquina. En vez la modista tiene que hacer este trabajo. Empujar así, agarrar y levantar y tal. Empujar, agarrar, levantar. Por eso el dedal tiene puntera. Por eso tiene puntera. Y a mí me dio mucha pena cuando el hospicio moría. Yo digo, entonces empecé a cambiar cierre de campera, a hacer arreglos, a hacer los ruedos de los pantalones, achicar, todo eso lo hago todavía actualmente. Lo hago todo eso actualmente. Hago pantalones a medida, pero ¿sabe qué pasa? No hay más pantalonera. El sastre no sabe hacer pantalón. El sastre aprendió a hacer el chaleco, que lo hacía muy poco, tenía la chalequera. Hasta corbata hacíamos en la sastrería. Los tiradores, eso, se hacían sastrería. Y en la sastrería que tenemos nosotros de Valtorta, ¿sabe qué hacían? Que se hacía mucho.
una cosa increíble, sotanas. Porque don Valtorta cuando vino no era sastre, era sotanero. Ah, mira. Y acá aprendió. Y aprendieron mucho. Y Galvez fue siempre una parte que le contaba a ellos, que yo estaba asociado al círculo de la moda, de grandes sastrerías. Tenía 32 sastrerías. Con la cantidad de habitantes que era la parte que la República, había más sastres en la República, acá. Y el primer sastre que fue a Carlos Paz fue de Galvez, se fue de Galvez. Y fue el hombre, después un tío de mi señora, ¿no? Eran dos hermanos, pero uno quedó acá y otro. Y ese como le trabajaba a todos los artistas, porque antes iban muchos los artistas a descansar y él le hacía los trajes. Hizo una fortuna ya, ¿no? Y me enseñó el oficio, me modificó el corte, porque el mío, que yo habría aprendido, era medio viejito. Entonces me lo modificó, estuve 15 días en la casa de él parando, era un tío de mi señora, y me enseñó un montón de cosas del oficio. Yo tuve la gran ventaja de que mi esposa es maestra, complementaba el sueldo. Yo trabajaba en mi casa, atendía a los chicos, los dos chicos que tenía, y así, siempre en mi casa. Así que yo no creo que de Pruje habré entrado 2 veces. No, nunca, fue una cosa que no. Trabajé mucho para la parroquia, sí, yo soy muy católico, trabajé 12 años, pero, ya le digo, siempre en mi sastrería, siempre en mi taller. Y de acá, que estoy acá adentro, empecé en el año 58 o 9, que vine acá. Mucho. Mire que sí. Y acá del barrio no quedó más nadie, soy yo solo. Yo tengo 5 nietos, 2 hijos, bueno, 2 hijos y 1 y medio, vamos a decir, porque tengo una chica que criamos. Sí, una chiquita ya del barrio Unida era, y la criamos nosotros a los 6 años, nos trajeron. Y adoptó por ser religiosa. Y está trabajando en Córdoba. Ya tiene 33 años. Mira qué bien. Y tengo estos nietos, y tengo 2 en Catamarca, y allá también ellos están haciendo una carrera muy linda, ¿no? Y son todos muy inteligentes. Un oficio que da buenos dividendos, ¿eh? Porque ningún sastre era pobre, salvo que llevaba una vida desordenada, pero si no, todo era gente bien. El otro día vino un muchacho que tiene los padres acá y está en Buenos Aires y quería que yo le hiciera un traje. ¿Sabes cuánto le pidieron por hacer un traje? 3.500 pesos de hechura. A mano, ¿eh? Mucha plata. Mucha plata. Un traje bueno estará 1.500 pesos, 2.000. Pesos, claro. Te ahorra 2.000. Te ahorra 1.000 pesos. Pero está hecho todo en serie. Nosotros, antes de entregar un traje, iba al maniquí. Había maniquí del talle 48, 50, todos sus talles. Y le miramos hasta acá abajo si no hacía una arruga. Ahora, ¿por qué te pones saco? Sí, salimos. Claro, sí. La manga por acá o por acá. Se hacía, venían los muestrarios, que eran unos tacos así llenos de tela. Había casi 500 modelos de tela. Y se hacía el de verano, de invierno, otoño y de primavera. 4 trajes. La corbata nació en el año 1400 y pico. ¿Y sabe dónde nació? En Croacia. Eran 2 ejércitos que se pelearon. Y uno llevaba una tira acá. Y se estaban mezclados y no sabían cuál era uno y otro. Y entonces el del otro bando agarró y hizo esta corbata.
Y como a los 70 o 80 años, lo vieron los franceses. Y fueron y la vieron como estaba hecha. Y ahí nació la corbata. Dicen que es francesa, pero la origen de la corbata viene de Croacia. Y combinaba, yo no me acuerdo en este momento el nombre del que la diseñó, pero sé que coincidía con croata y croata, algo parecido. Igual como esto se llama máquina por un apellido. Este es un apellido, no es de... Porque la primera máquina que se hizo era con un cosito, se iba cosiendo así a mano. Y después había un muchacho jovencito y dice, ¿cómo? Mi mamá y diseñó. Y no tenía plata para... Y entonces el dueño de un hacendado muy grande en Italia o no sé, sí, en Italia me parece que era, y le dijo, yo te voy a dar la plata, pero quiere que le ponga el nombre mío. Y le puso máquina de apellido. Y yo lo dije en una charla acá en el ferrocarril, en el Museo del Sastre, y uno de un coro italiano me dijo, ¿cómo máquina? Sin máquina era mi abuela. ¿Y cómo usted se acuerda de mi abuela? Digo, no, pero yo sé la historia. Y resulta que acá en Galvez también hay un hombre que los bisabuelos se llamaban máquina de apellido. El patrón de los sastres es San Omobono. Fue el primer sastre que había en el año 1543, 44, por allá. Omobono se llamaba. Hoy compartiremos la historia de Héctor Genaro Robledo, en su oficio de cosedor de pelotas. Héctor Robledo, más conocido por Genaro. Y yo vivía acá donde está Ferrer.